Bienvenidos a una de las salas líricas más importantes del mundo. Estamos en el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, que está cumpliendo sus primeros 100 años de vida. 100 años en los cuales ha sido testigo, protagonista de la propia historia del país. 100 años en los cuales su fama ha trascendido fronteras permanentemente, por su extraordinaria arquitectura, por la calidad de su público tradicionalmente, desde el primer día hasta el presente, y sobre todo por un detalle muy significativo en las salas líricas, su increíble acústica, esa que han probado y aprobado artistas de los más extraordinarios de toda la historia de la lírica, desde María Callas, pasando por Victoria de los Ángeles, a Mirella Freni, a Regine Crespin, a Birgit Nilsson, desde Tita Rufo y Enrique Caruso, hasta Pavarotti y el mismísimo Plácido Domingo. Desde los primeros años, el teatro y la nación fueron tejiendo entre sí un entramado muy curioso, hasta que se dio una unión particularmente muy sólida. Mirar la historia del país es encontrar un sinnúmero de alusiones a este Teatro Colón. La pregunta es, ¿qué es lo que convierte a una sala lírica en protagonista de la historia del propio país? El Teatro Colón está vinculado al desarrollo político, social y económico del país. Precisamente el Teatro Colón nace en su actual conformación, porque es el segundo Teatro Colón, nace como fruto de ese progreso enorme que ha traído la Constitución Nacional de 1853, que en una de sus cláusulas establece que el Congreso debe fomentar la inmigración europea. Entonces vienen los españoles, vienen sobre todo los italianos, que demandan el arte lírico, demandan la ópera, vienen los artistas, y en 60 años, lo que era el país más pobre de la América Española, se convierte en el país más rico de la América Latina, e inclusive en la octava economía del mundo. Su construcción se da en el marco de los preparativos del centenario, de aquella década que va de 1900 a 1910, donde la Argentina quiere demostrar que es la París del Plata, ¿no? Que es un país rico, que somos una gran potencia, que merecemos estar en el concierto de las naciones. Por supuesto que esto ocultaba una realidad bastante patética, que era que mientras había ciertamente una clase que disfrutaba casi monopólicamente de las riquezas del país próspero, exportador de materias primas y importador de manufacturas, había una mayoría de la población que sufría hambre y miseria en niveles alarmantes, como por ejemplo que la primera conscripción, que se da después de la ley Riquieri en 1902, más de la mitad de los empadronados no pueden entrar al servicio militar porque no dan ni la talla ni el peso, porque están desnutridos. Los historiadores, claro, no consiguen ponerse de acuerdo. Mientras para algunos, esta maravilla del Teatro Colón es la consecuencia natural de un país rico y próspero, para otros es la demostración palpable de ciertas desigualdades sociales que se dan en la nación. Imposible para nosotros resolver semejante controversia. Pero mientras tanto, el Teatro Colón impuso su sello de calidad y quedó más allá del debate. Vamos a hacer un poco de historia, porque todo comenzó en realidad en 1857, cuando abría sus puertas el primer Teatro Colón. Estaba ubicado en la céntrica Plaza de Mayo, junto a la Casa de Gobierno, en el que hoy es el edificio del Banco Nación.
poder político y económico condicionaban al teatro desde la cuna. Pese a la creación en 1862 del Estado Nacional en Argentina, todavía eran tiempos de pugnas entre los poderes provinciales y los centrales. Sin embargo, diversos triunfos militares consolidaron un centro de poder fuerte en Buenos Aires. Recordemos que la Argentina se organizó como un país que debía ser Europa, es decir, los vencedores de las guerras civiles que habían combatido contra los caudillos, contra los federales, contra los provincianos, contra los gauchos, contra los indios, habían sido sus enemigos, Buenos Aires contra el resto del país. Cuando se enfrentan a la organización nacional, deciden hacer un país que prescinde de eso, ¿no? Es decir, en los textos del Sarmiento y los textos del Alberdi de esa época, aparece la idea de una raza degradada, o sea, es una raza que no sirve, según ellos. Y uno de los fundamentos de la inmigración es la importación de mejores razas, casi como en las estancias se decidía importar Shorton o Aberdeen Angus para mejorar la raza de los animales que ahí tenían. Lo que pasa es que lo que le viene es del sur de Europa cuando ellos hubieran querido del norte de Europa, ¿no? La gran ciudad con veleidades cosmopolitas debía tener una casa de ópera, el género de mayor consumo cultural de la época, acorde a su rango. El viejo Teatro Colón fue cerrado y se llamó a licitación para construir uno nuevo. Un empréstito de 46 de las principales familias porteñas permitió iniciar la construcción. Cada una de ellas aportó unos $30.000 de hoy en concepto de adelanto por el derecho al palco para futuras temporadas. Demoró 20 años en hacerse o más. En el 88 salieron los decretos y en el 8 se inauguró. En esos 20 años hubo protestas contra el teatro, los diarios decían que había que demoler lo que se había hecho. La piedra fundamental se coloca el 25 de mayo del año 1890. La licitación había sido ganada por Angelo Ferrari, un italiano responsable de muchos edificios de la pujante metrópoli. Los planos que este presentara pertenecían a su compatriota Francesco Tamburini, pero este muere a poco de comenzada la obra. Es su socio, Víctor Meano, autor también del Palacio del Congreso, quien debe presentar nuevos planos que fueron aprobados por ley el 10 de septiembre de 1892. Avanzaba lentamente la construcción del teatro con los altibajos propios de una nación cuyo interés estaba en cuestiones mucho más gravitacionales, como insertar a la Argentina en la economía mundial y lograrlo a través de una alianza estratégica con Gran Bretaña como potencia afianzada por la industrialización. Una alianza que benefició principalmente a los grandes terratenientes y productores rurales, quienes sumaron mayor poder y riquezas al contar con una infraestructura de transportes que permitieron la expansión de la agricultura y de la ganadería. La llamada conquista del desierto, a través de la cual se exterminó a los aborígenes con el fin de expropiarle las tierras, terminó de inclinar la balanza hacia los poderosos. A ellos se les transfirieron estas grandes extensiones. Así, a partir de la tierra, se constituyó una oligarquía que desde la cúspide controlaba un conjunto de actividades. La inmigración completó el cuadro social. Las crisis europeas, sumadas a una política local de fomento activo de la inmigración, transformaron a la sociedad argentina en el conglomerado ecléctico que aún sigue siendo. Angelo Ferrari, el concesionario de la obra de construcción del Teatro Colón, muere y sus sucesores se declararon en quiebra. La Ley 3474 del año 1897 determina que es la municipalidad la que debe hacerse cargo de la finalización de las obras que siguen estancadas. El Colón presenta un aspecto lamentable que atenta contra la obsesión colectiva de lucir la abundancia en las paredes de la ciudad. En 1902, una nueva licitación pone la obra
en manos de los constructores Pellizzari y Armelini. Pero el destino se encarnizaba con los deseos aristocráticos de tan alta alcurnia. El 1 de junio de 1904 es asesinado Víctor Meano, el arquitecto responsable de las obras del teatro. Al parecer, un confuso episodio policial vinculado a cierto conflicto pasional. La cuestión es que el gobierno de inmediato ordena al belga Julio Dormal que termine las obras. Luego aparece, no podía dejar de aparecer un francés, que es Dormal, que sobre esa base italiana, un estilo sumamente cuestionable. Muchas de las obras de esa época tienen una fuerte influencia italiana, que es una arquitectura bastante pobre de aquella época. Dormal lo afrancesa todo, ¿no? Entonces, sobre esa estructura, uno ve, el Colón es de un eclecticismo absoluto. Uno ve una base italiana y por ahí unos dorados absolutamente franceses, unas arañas absolutamente francesas. A punto de terminarse las obras, corría 1907 ya, estaba casi listo este colosal escenario de nuestra América. La municipalidad licita el primer contrato de explotación del Teatro Colón. Lo gana la empresa de César Chacchi, que entonces tiene a su cargo la responsabilidad del espectáculo inicial. Ese 25 de mayo había que inaugurarlo como fuera. Se iba a hacer con una gran función de Otello de Verdi, que era la gran novedad. Y resulta que se enfermó el tenor, que era un irresponsable, se resfrió, y entonces hubo una ida improvisada, que fue bastante mediocre. No fue una gran función artística, fue un gran acto social, porque estaba el presidente, estaba toda la aristocracia, estaban el proletariado en el gallinero, y todo el mundo muy contento, pero no fue una función digna de lo que después dio el teatro. El Otello de Verdi era una de las grandes creaciones de las dos primeras figuras de la compañía genovesa que había viajado para la ocasión, Antonio Paoli y el barítono Tita Ruffo, dos grandes leyendas. Sin embargo, al ver la inmensa sala que estaba aún despojada de sus cortinados y muchos de sus agregados, ninguno de los dos divos creyó que estuviera a la altura de sus voces. Alegaron un resfrío y no quedó otra que apelar a las figuras secundarias con un repertorio más acotado. Fue Aida finalmente la elegida, una obra que Verdi hiciera por encargo de Egipto para la apertura del Canal de Suez. Paradoja del destino. El teatro, que tardara en ser construido tanto como una pirámide egipcia, fue inaugurado con decorados faraónicos. El resultado fue altamente positivo, y lo que sí fue un teatro muy cerrado a la élite durante muchísimos años, aunque la gente accedía, porque evidentemente teníamos un público operístico amplísimo, básicamente por la inmigración italiana, ¿no? Francesa, española, pero particularmente la italiana, que concurría al Colón a los últimos pisos, particularmente al llamado Gallinero Paraíso, ¿no? El Colón, que se inaugura en 1908, representa lo que el país era. No era un país pretencioso, sino que éramos la octava economía del mundo. En 1913 el Producto Bruto per cápita en la Argentina era superior al de Francia. Nosotros teníamos $470 por habitante, Francia tenía 400, Italia 225 y Japón 90. Las críticas periodísticas fueron implacables tanto con la sala recién inaugurada como con el espectáculo en sí mismo. Nada hacía adivinar que ese 25 de mayo de 1908 hubiera nacido uno de los principales teatros líricos del mundo. Pero el país se encaminaba hacia su centenario, y es entonces cuando el teatro se presenta por primera vez con su verdadera magnificencia.
La apertura del Teatro Colón coincide con la construcción de la central ferroviaria de Retiro, con la contratación de las obras del Puerto Nuevo y con la inauguración del tramo Buenos Aires-Paraná del ferrocarril. Ese año se filma la primera película argentina y se abre la ruta a Mar del Plata. La República cumple 100 años y crece a ojos vista. Pero una ola creciente de protestas de los sectores anarquistas amenaza con ensombrecer el festejo. Acá, lamentablemente en la Argentina, en 1904, poco antes de la inauguración del Colón, se entiende que la protesta obrera, que los atentados anarquistas, son fruto de extranjeros, que es una cosa ajena a nuestra realidad. Y en realidad era la consecuencia natural del desarrollo, del progreso económico, que en Inglaterra había traído también los movimientos socialistas, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos. Inclusive algunos miembros de la clase dirigente, como Miguel Cané, el autor de Juvenilia, interpretan que esto es algo ajeno, que hasta hay delincuentes que son propios del extranjero. Hay un informe de la policía de 1904 que dice precisamente que sobre una población de varones de 200.000 habitantes hay formas de la delincuencia que han sido importadas. La mayoría de la población vivía un estado de anomia, ¿no? Porque no existían, públicamente no había elecciones. Las elecciones eran absolutamente fraudulentas, no había libertad de expresión y existía la ley de residencia. La ley de residencia fue una ley que redactó Miguel Cané, el autor de Juvenilia, por la cual se podía expulsar a cualquier extranjero sin que hubieran cometido delitos, es decir, por fastidiosos. Fastidiaban sobre todo quienes, los que querían organizar sindicatos. El centenario de la Revolución de Mayo es la gran ocasión que tiene el país de lucir sus logros. Asisten a los festejos la infanta Isabel de Borbón, tía del rey de España, el presidente de Chile, poetas como Rubén Darío, intelectuales y periodistas como Georges Clemenceau, un ilustre pensador francés que dejó una aguda crónica sobre su visita. Para muchos fue esta la verdadera inauguración del Teatro Colón. Ya en 1910, cuando se está celebrando el centenario del 25 de mayo, se produce el estallido de una bomba en una función el 26 de junio. ¿Por qué? Porque si bien se está celebrando el progreso, la riqueza, la prosperidad, este gran desarrollo económico que tiene la Argentina, también ese progreso ha traído las protestas obreras, porque las condiciones de los trabajadores no eran buenas, los horarios de trabajo, las condiciones de mujeres y niños eran penosas. Alguien desde el Paraíso, que era el sector más pobre, tira una bomba en medio de una función que cae y explota, afortunadamente, en dos plateas que no estaban ocupadas. En realidad todo parece indicar que fue una autobomba para determinar la sanción de una ley represiva contra el movimiento obrero, ¿no? Digamos, primero porque fue muy limitada, fue casi como una bomba de estruendo la que se colocó, y esa bomba permite el rápido tratamiento en el Parlamento de una ley que llamaba de defensa social, que ya no solamente reprimía a los anarquistas y socialistas extranjeros, sino que permitía la persecución de los criollos, que ya estaban siendo mayoría en las centrales sindicales. Las elecciones presidenciales en Argentina estaban plagadas de denuncias de fraude. Recién en 1916, la ley de sufragio secreto y obligatorio posibilitó la llegada al poder del primer presidente electo en forma transparente, el radical Hipólito Yrigoyen, que fue presidente entre 1916 y 1922. Se abría así un corto periodo democrático que no se repetiría por casi 6 décadas. A Yrigoyen lo siguió Marcelo Torcuato de Alvear, quien a su vez entregó el mando a quien se lo había dado. Yrigoyen asumió su segundo mandato en 1928, pero no llegó a terminarlo. Fue depuesto por un golpe militar el 6 de septiembre de 1930. La primera presidencia donde se expresa esto, que la ópera ya no es de todas las clases sociales, sino que es de una minoría, es la presidencia de Yrigoyen. Yrigoyen llega con un sistema populista. Por otro lado, no le gustaba la ópera, tampoco le gustaba el teatro. Él era un comisario de policía, un profesor de filosofía del secundario, y ocurre que en las primeras funciones de galas del Colón la gente lo ve dormitar. Entonces los encargados de las funciones le resuelven ya no poner una ópera en la siguiente función de gala,
sino que ponen un popurrí de óperas. Todo lo contrario, hizo uso y abuso, en el buen sentido, digamos, del palco presidencial, el Marcelo T. de Alvear, el otro presidente radical, que era un hombre del Colón, ¿no? Claramente, más con una mujer cantante de ópera como Regina Pacini, así que ellos eran grandes habitués y grandes anfitriones en las veladas de gala del Colón. Él la ve actuar, la escucha por primera vez en Buenos Aires, en el Colón, y se enamora de ella, le llena el camarín de flores, de regalos, la empieza a solicitar. Ella no acepta estos cumplidos, bueno, sigue su viaje internacional, y Marcelo T. de Alvear, que era un joven muy rico, de una de las familias más importantes, la empieza a seguir por todos los teatros donde va, la persigue, la agasaja, le manda flores, hasta que al final, como se dice por insistidor, la conquista, la seduce y se casa con ella. Y ella, que al casarse con Marcelo T., Regina Pacini había dejado el arte lírico, había dejado el teatro, sin embargo lo va a promover. Y Marcelo T. de Alvear es un gran promotor del arte escénico, del arte lírico, y Regina Pacini en su presidencia va a erigir la Casa del Teatro, que está en la avenida Santa Fe y Talcahuano, e inclusive Marcelo T. de Alvear va a asistir a las funciones de gala, se restablecen óperas completas, e inclusive él va a incorporar dos grandes novedades en tiempos de Alvear. Primero, la transmisión por radio municipal de las funciones del Colón. E inclusive va a ser la primera vez que en el Teatro Colón se van a cantar las óperas no italianas en su idioma original. Es posible que hayan sido las épocas de auge, de esplendor también en cuanto a la programación, en cuanto a las visitas, porque coinciden con la época de mayor riqueza del país, ¿no? Ya en 1929, cuando se produce la crisis mundial, ya la crisis está llegando a la Argentina, estamos en la segunda presidencia de Irigoyen, se hace sentir muy fuertemente sobre los presupuestos oficiales, luego viene el golpe del 30, que tampoco va a mirar muy bien a la cultura, y posiblemente después del 32, con el gobierno de Justo, que era un hombre también que miraba con buenos ojos el arte, pertenecía a una clase culta, es posible que haya habido un florecimiento que debe haber sido el canto del cisne hasta que llegó el golpe del 43 y el gobierno de 1946. El Teatro Colón desata pasiones. La leyenda que lo envuelve, que lo habita, tiene una magia, un encantamiento, una atmósfera tan especial que provoca enamoramiento inmediato. ¿Será por eso que se dan tantas controversias con su devenir y su inclusión en la historia del país? De alguna manera, caminar por esa historia, por sus pasillos, es salir al cruce de la sala. El próximo capítulo, Teatro Colón en los tiempos del peronismo.